Imagina abrir las primeras páginas de la Biblia, el comienzo absoluto de todo, y encontrarte con un detalle que la mayoría pasa por alto. Dos relatos diferentes sobre la creación del ser humano. Ambos están allí, uno detrás del otro. Ambos hablan del origen, pero no dicen exactamente lo mismo. ¿Es eso casualidad? ¿Un simple estilo literario? ¿O estamos frente a dos descripciones de dos actos creativos diferentes? Esta pregunta ha intrigado durante siglos a estudiosos, maestros de las Escrituras y buscadores de la verdad. ¿Dos relatos, dos estilos, dos visiones, dos humanidades? En Génesis 1, la creación aparece como un gran cuadro cósmico. Dios ordena el universo con precisión: luz, firmamento, mares, tierra, animales, y al final, como un acto majestuoso: hagamos al ser humano a nuestra imagen, varón y hembra los creó. Aquí, el hombre y la mujer aparecen juntos, como una unidad, un ser humano colectivo, simbólico, creado a imagen divina. Pero cuando pasas la página, todo cambia. En Génesis 2, el tono se vuelve íntimo, casi artesanal. Dios forma a un hombre del polvo, prepara un jardín, habla con él, observa su soledad, luego construye a la mujer a partir de su costado. Ya no es un acto universal, es una historia personal. Tiene lugar, ambiente, diálogo y detalle. ¿Cómo se explican estas diferencias? ¿Estamos ante dos estilos literarios o ante algo más profundo? ¿Doble autoría o doble creación? Muchos estudiosos señalan que la tradición hebrea conservaba diferentes fuentes antiguas, una que presenta a Elohim, el Dios poderoso y trascendente, otra que menciona a YHWH Elohim, el Dios cercano que forma, toca, respira vida. La primera describe a un Dios que ordena el cosmos desde lo alto. La segunda, a un Dios que se acerca, moldea y planta. Pero algunos intérpretes, sobre todo místicos antiguos, dan un paso más audaz. No serían versiones diferentes de un mismo evento, sino registros de dos actos creativos distintos. Un primer ser humano, creado como entidad espiritual, reflejo de la semejanza divina, y luego otro ser humano, moldeado físicamente del polvo, capaz de sentir hambre, fatiga, pasión, dolor y también tentación. Si esto fuera cierto, y si Adán y Eva representan un segundo inicio, ¿existía entonces otro grupo humano antes de ellos? ¿Una humanidad previa, no ligada al Edén? ¿Un pueblo cuya historia quedó fuera del relato oficial? Las preguntas solo se abren como capas de un misterio antiguo. El detalle que lo cambia todo: los nombres divinos. Hay algo que casi nadie nota cuando lee Génesis por primera vez. El nombre que se usa para Dios no es el mismo en ambos relatos. En Génesis 1 aparece Elohim. En Génesis 2 cambia a Yahweh Elohim, traducido como Señor Dios. Este detalle es decisivo. ¿Qué significa Elohim? En hebreo es una palabra en plural. Puede expresar grandeza, dominio, autoridad suprema. Pero también se relaciona con la esfera celestial, con los seres espirituales que rodean a Dios. Es un nombre cargado de majestuosidad. ¿Y qué implica YHWH Elohim? YHWH es el nombre personal de Dios, revelado más adelante a Moisés como el Yo Soy. Cuando aparece junto a Elohim, el texto ya no describe solo al creador del cosmos, sino al Dios que se acerca, que forma con sus manos, que camina entre los seres humanos. Dos nombres, dos modos de actuar, dos paisajes narrativos. ¿Podría eso sugerir también dos momentos diferentes en la historia de la creación humana? Dos comienzos, dos linajes, dos historias. Si el capítulo 1 describe a un ser humano a imagen divina y el capítulo 2 presenta a un ser humano físico, hecho de tierra, entonces posiblemente estemos frente a dos niveles. 1. Un ser humano arquetípico, universal, creado como imagen espiritual de Dios. 2. Un ser humano terrenal, con nombre y lugar,
llamado a cuidar el Edén. Esta posibilidad ha llevado a algunos intérpretes a preguntar: ¿existió un grupo humano anterior a Adán y Eva? ¿Hubo otra línea de seres humanos fuera del jardín? ¿Corresponde Génesis 1 a la humanidad general y Génesis 2 a la humanidad sagrada? Son preguntas que no tienen una respuesta simple, pero que invitan a ver el Génesis no como un relato plano, sino como un texto lleno de capas, símbolos y secretos. Una cosa es segura: después de observar estos dos relatos con atención, ya no se puede leer el Génesis de la misma manera. Pero aquí surge un interrogante que muchos prefieren evitar. ¿Por qué en un texto que proclama a un Dios único aparece una forma plural para referirse a Él? Este detalle, lejos de ser accidental, abre la puerta a profundas reflexiones. En el primer capítulo del Génesis, el Creador es llamado Elohim, el Dios que ordena el universo con simples decretos. Habla y sucede. Es una figura majestuosa, inmensa, que sostiene el cosmos sin tocarlo. Un Dios que gobierna desde lo alto, poderoso, sí, pero distante. Sin embargo, al entrar al capítulo siguiente, el tono se transforma. El texto ya no dice solo Elohim, sino YHWH Elohim, un nombre íntimo personal, el mismo que más adelante sería revelado a Moisés. Este Dios no solo ordena, modela el barro con sus manos, planta un jardín, camina entre los árboles, dialoga con el ser humano. Aquí, Dios tiene cercanía, voluntad relacional, incluso un toque casi humano. Dos nombres, dos modos de actuar, dos estilos de creación. Y esto lleva a una posibilidad inquietante. ¿Y si no se tratara únicamente de una diferencia literaria, sino de dos manifestaciones distintas del poder divino? O, como algunos textos antiguos sugieren, dos seres con funciones diferentes dentro del acto creador. Algunas corrientes gnósticas y ciertos escritos extrabíblicos insinuaban que Elohim representaba la fuerza creadora cósmica, y YHWH encarnaba una forma de divinidad más cercana a la experiencia humana. Otros intérpretes aún más arriesgados creen que el plural Elohim apunta a una realidad más amplia, una especie de consejo celestial, mientras que YHWH sería la expresión directa de Dios frente al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿y si lo que tenemos en estos dos capítulos no son simplemente estilos distintos, sino dos fases separadas de la creación? Imagínalo así. El capítulo 1 describe la formación de un ser humano espiritual, expansivo, universal. El capítulo 2 relata la formación de un ser humano físico, limitado, carnal, terrenal. Esto explicaría por qué el primer relato parece tan amplio y simbólico, mientras que el segundo habla de tierra, de costillas, de un jardín y de una prueba moral. Si es así, Adán sería el primer ser humano material, pero no necesariamente el primer humano en un sentido más amplio. Los seres del capítulo 1 podrían haber pertenecido a otra dimensión, tal vez no visibles para nosotros, quizás seres de luz, de energía, o entidades espirituales que formaban parte de una creación inicial. Y esta línea interpretativa cobra aún más fuerza cuando examinamos cómo se describe a la humanidad en cada sección. La humanidad del capítulo 1, un colectivo, no un individuo. Génesis 1:27 afirma: Dios creó al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó. Aquí la palabra hombre proviene del hebreo Adam, que no es un nombre propio, sino un término para humanidad o raza humana. No se trata de una sola persona, sino de un grupo, una colectividad creada al mismo tiempo. Tampoco aparece el jardín del Edén, ni el polvo, ni la serpiente, ni la prueba moral. Esta humanidad es bendecida para llenar la tierra, no para habitar un solo lugar. Es un retrato enorme, casi cósmico, de una raza completa diseñada a imagen divina.
Muchos textos místicos, como la literatura cabalística y algunos escritos gnósticos, afirman que esta primera humanidad no estaba hecha de carne, sino de luz, de gloria, de energía celestial. Otros intérpretes creen que este podría ser un linaje muy antiguo, anterior a Adán y Eva, una civilización olvidada, o quizás aún existente de formas que no comprendemos. Y de pronto, algunas preguntas que parecían inexplicables comienzan a tener sentido. Cuando Caín dijo, «Cualquiera que me encuentre me matará», ¿a quién se refería? Si los únicos humanos conocidos eran Adán, Eva y Abel, ¿quiénes eran esos otros? Quizás, solo quizás, los seres del capítulo 1 no eran meros símbolos, sino una humanidad distinta, una humanidad anterior a Adán. Hay un detalle sorprendente en el primer capítulo del Génesis. En ningún momento se menciona que esos primeros seres humanos fueran moldeados del polvo. Simplemente aparecen porque Dios los crea mediante una acción directa, inmediata, casi luminosa. Surgen como fruto de la palabra divina, como si emanaran de la energía y vida del propio Creador. Entonces surge la gran incógnita. Si ya existía una humanidad creada de manera tan majestuosa, ¿por qué introducir otra más tarde? ¿Por qué levantar una segunda línea humana con Adán y Eva? ¿A qué se debe este reinicio? Estas preguntas nos conducen al relato más polémico, la creación de Adán en el capítulo 2. Aquí ya no vemos una humanidad colectiva, sino un individuo aislado, un hombre único, colocado aparte, introducido dentro de un jardín que no es el mundo entero, sino un espacio cercado, preparado, casi un santuario. Mientras que en Génesis 1 el hombre y la mujer aparecen juntos como dos polos de una misma humanidad universal, en Génesis 2 todo ocurre de manera distinta. Dios forma al hombre con sus manos, partiendo del polvo, sopla aliento de vida en su nariz, lo coloca en un lugar específico y recién después crea a la mujer, pero esta vez no desde la palabra, sino desde el cuerpo del hombre. La narrativa se vuelve íntima, casi doméstica. No estamos ante la creación del cosmos, sino ante la construcción de una historia personal. Aquí hay nombres, emociones, diálogo, soledad, compañía. Adán recibe tareas concretas: cultivar, custodiar, nombrar, administrar. Eva es formada a partir de él, lo que marca un patrón completamente distinto al relato universal del capítulo 1. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué crear una nueva pareja si ya existían hombre y mujer antes? En Génesis 1, la humanidad ya había sido bendecida para multiplicarse y extenderse por la tierra. Pero en Génesis 2 aparece una pareja que no surge del mismo modo. Es casi como si Dios estuviera iniciando otro proyecto, una humanidad distinta a la primera. Muchos estudiosos han planteado que Adán y Eva no serían los primeros humanos, sino los primeros de un linaje escogido. Otros consideran que los humanos del capítulo 1 podrían haber sido seres espirituales o prehumanos, mientras que Adán y Eva representan el comienzo de la humanidad física, consciente y mortal. Esto ilumina ciertos misterios. Caín teme ser asesinado por cualquiera que lo encuentre. Toma por esposa a una mujer que no proviene de su familia inmediata. Construye una ciudad. ¿Para quién? Todo eso tiene sentido si existía otra población humana fuera del Edén, un grupo diferente al de Adán y Eva. Esta idea no es reciente. Desde tiempos antiguos, rabinos, teólogos, místicos y académicos han debatido la posibilidad de dos líneas humanas creadas en momentos distintos. Los maestros de la Cábala hablaban de los Adam Harishon espirituales, seres anteriores, compuestos de luz y conciencia. Los gnósticos afirmaban que el primer relato describe a una humanidad pura,
creada directamente de la esencia divina, no hecha de carne, mientras que Adán sería una segunda creación material limitada, pero elegida para una misión específica. Así, según estas interpretaciones, Génesis 1 describe a los seres primordiales, una humanidad luminosa. Génesis 2 revela el comienzo de la humanidad terrenal, Adán y Eva, con cuerpo, fragilidad y destino. Según algunas interpretaciones antiguas, el segundo relato del Génesis, el del capítulo 2, no estaría describiendo la misma humanidad que aparece en el capítulo anterior, sino un tipo distinto de ser humano, construido de otra manera y con otro propósito. En esta lectura, los seres del capítulo 1 serían una humanidad vinculada directamente a la esencia divina, mientras que en Génesis 2 surge una humanidad hecha de materia, moldeada con detalle, con fragilidad y con la posibilidad real de errar, de sufrir y de transformarse. Adán sería el primero de esta nueva línea, Eva, la primera compañera, y juntos representarían un proyecto más íntimo, más terrenal y al mismo tiempo más dramático. Esta diferencia se vuelve aún más clara cuando observamos el hebreo original. En Génesis 1 se usa el verbo bara, que implica crear desde lo inexistente, un acto netamente divino. En Génesis 2 aparece el verbo yatzar, que significa modelar, dar forma con las manos, como lo haría un artesano con el barro. Dos verbos, dos acciones distintas, dos maneras de traer vida. Varios maestros judíos comentaron esta diferencia. Algunos enseñaban que el primer ser humano descrito era espiritual, mientras que el Adán del Edén estaba vestido con un cuerpo material. El Zohar, texto central de la Cábala, incluso afirma que el ser humano del capítulo 1 no estuvo involucrado en la caída, precisamente porque no pertenecía al mundo físico. Por otro lado, los escritos gnósticos van más lejos. Para ellos, ciertos seres divinos fueron atrapados en cuerpos materiales por un creador de menor rango. Desde este punto de vista, los humanos del capítulo 1 habrían perdido su naturaleza luminosa al entrar en la carne. Algunos intérpretes modernos han planteado una idea todavía más arriesgada, que la humanidad espiritual del capítulo 1 no desapareció, sino que permanece en otra dimensión como testigos o guardianes invisibles. Mientras tanto, la humanidad descendiente de Adán habita en el plano material, con sus dolores, sus pruebas y su posibilidad de redención. ¿Qué dicen los textos más antiguos? Para entender este posible doble origen humano, hay que volver a las fuentes más antiguas, no solo a la Biblia escrita, sino también a las tradiciones orales que la acompañaron durante siglos. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, revelan textos que amplían la idea de una humanidad dividida. Algunos escritos mencionan a los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, dos grupos con naturalezas profundamente diferentes. Aunque estos títulos son simbólicos, muchos estudiosos consideran que reflejan una visión de la humanidad en dos niveles. En la tradición rabínica ocurre algo similar. El Midrash Rabbah, uno de los comentarios más antiguos sobre el Génesis, afirma que la mujer del capítulo 1 no sería Eva, sino una figura conocida como Lilith, una mujer creada al mismo tiempo que el hombre, en igualdad, pero que habría abandonado el Edén al no aceptar someterse. Esa figura, según la tradición, se convierte en un espíritu errante. Esto abre una posibilidad sorprendente. ¿Y si la pareja del capítulo 1 no fuera la misma del capítulo 2? ¿Y si existieran dos líneas humanas completamente distintas? Una primera pareja espiritual, y luego Adán y Eva, la pareja física. Los antiguos cabalistas apoyaban este enfoque. Para ellos, el texto bíblico funciona como un velo,
Lo literal oculta significados más profundos. La imagen y semejanza de Dios, por ejemplo, no hablaría del cuerpo, sino de una chispa divina reflejada plenamente en los seres del capítulo 1, pero debilitada o oculta en los del capítulo 2. Incluso la estructura del texto hebreo parece sugerirlo. Cambios en los nombres de Dios, diferencias en los verbos usados y el término Adam, que puede significar humanidad, un individuo o incluso un símbolo. Todo esto plantea una posibilidad fascinante. Existen dos humanidades coexistiendo en diferentes planos, una visible, material, otra invisible, espiritual. ¿Somos descendientes de una caída o el resultado de una separación entre dos órdenes de existencia? Y si esto fuera cierto, ¿qué buscaba Dios al realizar dos creaciones? ¿Qué pasaría si los primeros capítulos del Génesis no estuvieran contando un solo origen de la humanidad, sino dos nacimientos distintos, cada uno con un propósito diferente? Después de analizar los textos, las tradiciones orales y las interpretaciones místicas, surge una posibilidad sorprendente. Quizá la dualidad que aparece entre Génesis 1 y Génesis 2 no es un accidente literario, sino la clave de un mensaje mucho más profundo. Pero este misterio no se agota en lo histórico. Diversos sabios de distintas épocas han afirmado que el Génesis no solo explica cómo comenzó el mundo, sino también cómo está construido el ser humano por dentro. En esta visión, los seres creados a imagen y semejanza en Génesis 1 representan nuestra esencia divina, la parte de luz que no se corrompe, mientras que Adán, formado del polvo en Génesis 2, simboliza nuestro aspecto terrenal, vulnerable, emocional y sujeto a la caída. Dos relatos, dos humanidades, dos dimensiones dentro de una misma alma. La Cábala describe esta dualidad como la lucha entre dos niveles del alma: el Nefesh, ligado al cuerpo y sus impulsos, y el Neshama, que busca la conexión con lo eterno. Ambos coexisten, batallando por el dominio interior. En el cristianismo, Pablo hace eco de esta misma realidad cuando habla del hombre natural y el hombre espiritual. Uno limitado por la carne, el otro capaz de elevarse mediante la vida divina. Vistas así, las dos creaciones del Génesis se convierten en arquetipos del alma humana, un ser hecho de luz, eterno, y un ser hecho de tierra, destinado a aprender, caer y levantarse. La historia de Adán y Eva sería entonces la entrada del alma luminosa en la experiencia material, una especie de descenso necesario para que el ser humano descubra su propósito. Pero este enigma no aparece solo en la Biblia. Los textos extracanónicos, los que fueron olvidados, escondidos o prohibidos, hablan de esta dualidad con una claridad sorprendente. El libro de Enoc describe cómo ciertas entidades celestiales descendieron a relacionarse con los seres humanos más vulnerables, sugiriendo la existencia de dos líneas humanas, una accesible y otra no. El propio Enoc, según estos textos, no muere, es llevado por Dios. Esto lo coloca casi como un representante de una humanidad más antigua o más elevada, distinta de la descendencia física de Adán. Los escritos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi profundizan aún más. El Evangelio de Tomás habla de la luz interior que debe despertar. El Evangelio de Felipe asegura que el ser humano fue formado dos veces, primero espiritual, luego físico. Y el apócrifo de Juan declara abiertamente que la primera humanidad nació del Dios Supremo, mientras que el cuerpo material fue obra de un creador secundario. En la Cábala, esa humanidad original recibe un nombre: Adam Kadmon, el hombre primordial, una entidad luminosa que refleja la totalidad divina. Adán, el del polvo, sería un intento de traer esa luz al plano físico. Todos estos textos
aunque diferentes entre sí, comparten un mismo hilo: la idea de que existe una humanidad espiritual anterior y una humanidad material posterior. Y entonces surge la pregunta más provocadora: ¿por qué habría Dios permitido dos comienzos? Si esto fuera cierto, las implicaciones serían enormes. Significaría que nuestra identidad no es simple ni unidimensional. Somos un cruce entre lo eterno y lo efímero, entre la luz primordial y el barro del que fue moldeado Adán. Significaría que la humanidad original, la de Génesis 1, aún existe, quizá en otra dimensión, como un coro silencioso que observa. O quizá somos nosotros mismos, fragmentados, intentando recordar quiénes fuimos antes de caer al mundo de la materia. La invitación entonces sería volver a esa identidad olvidada, restaurar dentro de nosotros la imagen divina que quedó velada en el cuerpo. Pero hay una implicación todavía más atrevida. ¿Y si no todos los seres humanos proceden del mismo origen? Algunas corrientes esotéricas modernas sugieren que hay almas antiguas, semillas estelares, seres más cercanos a la creación espiritual y otros más arraigados en la creación material. ¿Es esto pura especulación? ¿O es un eco de verdades muy antiguas, codificadas desde el principio de la historia bíblica? Porque si la humanidad es doble desde su creación, entonces la lucha entre luz y sombra que vemos en el mundo y dentro de cada persona ya estaba escrita desde el inicio. Tal vez la mayor revelación del Génesis sea esta: no hubo un solo origen, hubo dos, y ambos siguen vivos dentro de nosotros. El viaje del alma consiste en recordar su raíz divina y permitir que la creación espiritual, la primera, la luminosa, vuelva a despertar. Así que la pregunta final ya no es histórica, es personal. ¿Desde cuál creación estás viviendo? ¿La de la tierra o la de la luz?